Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces aquí nuestras amiguitas que nos acompañan porque queremos hacer un caminito lindo con Jesús. Queremos aprender tantas cosas lindas, queridos niños. Lo importante es que siempre nosotros nos esforcemos, siempre, queridos niños, aprendamos tantas cosas con Jesucito que nos quiere, con Jesucito que nos ama mucho. Muy bien, niños, ahora vamos a escuchar como siempre la palabra de Dios, pero vamos a saber cuál es el tema que hoy nosotros queremos aprender. ¿Cuál es nuestro tema, queridas niñas? La conciencia. La conciencia, queridos niños. Vamos a saber entonces qué es tener conciencia. ¿Qué es entonces, queridos niños, tener verdaderamente aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, ese pensamiento sobre Dios? Saber, ser conscientes de nuestras acciones. La conciencia, queridos niños. Y por eso vamos a escuchar desde la Biblia, desde estos 73 libros de la Biblia. ¿Cuántos son los libros de la Biblia, queridos niños? 73. 73 libros, queridos niños. Y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. ¿Cuántos libros tenemos, queridos niños, en el Nuevo Testamento? 27. 27 libros, queridos niños. Así Jesús nos habla siempre a través de estos libros. Jesús nos habla en el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento, como Dios nos va hablando poco a poco y nos va diciendo tantas cosas lindas. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios y lo hacemos a través de la Biblia. Te escuchamos, querida amiguita. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Cuando los paganos, que no tienen ley, cumplen naturalmente lo que manda la ley, están cumpliendo ellos mismos esa ley que no tienen, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia, y los acusará o los aprobará su propia razón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor. Como siempre, queridas niñas, nosotros le alabamos al Señor, le agradecemos y les decimos, estamos seguros. Esto es lo que nosotros queremos. Así es como nosotros aprendemos contigo, Señor Jesús. Y vamos a presentarnos ahora quienes vienen hoy para ayudarnos a aprender tantas cosas lindas con Jesús. ¿Cómo te llamas, querida niña? ¿Cuál es tu nombre? Hola, padre. Hola a todos. Yo soy Diana Montserrat Alonso Costincho, tengo 9 años y vivo en Lambaré. Hola, padre. Hola a todos. Mi nombre es Dana Luján Garcete Duarte, tengo 9 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces estas dos niñas que hoy vienen aquí con nosotros para compartir, estas dos niñas hermosas entonces que vienen a aprender también por una parte, pero sobre todo también a ofrecernos cosas lindas para que todos los niños podamos aprender cosas lindas sobre Jesús, todos podamos aprender cosas lindas para vivir entusiastas y para poder adherirnos siempre al Señor Jesús. Bueno, queridos niños, vamos a volver enseguida en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces tal vez sea el momento perfecto de liberar a algunos de los prisioneros. Es hora de hacer rodar cabezas, ¿no es verdad? Excepto las de aquellos que me deben dinero. Como tú, Rodrigo de Lisbón. Señor Escelino, un monje franciscano viene a verlo. ¿Por qué me molestas con eso? Ve y córtale la cabeza. Pero el fraile Antonio es... ¿Antonio? ¿Lo conoces, cierto? Como le decía, el hermano Antonio es un poco inusual. ¿Inusual? ¿Cómo? Será mejor que usted lo vea. Y como el Evangelio nos dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero el tesoro de tu corazón no es dinero ni oro, es amor. Escelino es muy rico en oro, pero no tiene compasión. Es por eso que es el hombre más pobre del mundo. Porque a Dios no le importa si tus bolsillos están llenos de oro. A Él solo le importa si tu corazón está lleno de amor. Y Él los va a recompensar por la pureza, no por la prosperidad. Tráiganlo acá. De inmediato. Lo registré, señor, y esto es todo lo que trae con él. Deme una razón por la cual no deba quitarle su hábito de monje y estrangularlo. Le daré dos. No debe robar y no debe matar. Sus mandamientos no significan nada para mí. Este es mi reino y yo pongo las reglas. También escuché que le roba dinero a la gente, que encierra a la gente inocente y que quema iglesias. Además, asesino a los monjes y esclavizo a sus amigos. ¡Guardias, llévenlo al calabozo! Antonio. Rodrigo. ¿Qué pasó, viejo amigo? Lo siento mucho. Él está ahí porque simplemente le presté dinero y él se rehusó a pagarme. Yo sí le pagué, pero Escelino me dijo que necesitaba más dinero. Así que se quedó con mi oro, con mi casa y conmigo también. Déjelo ir. ¡Me debe dinero! Y usted le debe su libertad. Mire en su corazón, gobernante de Verona. Alguna vez fue un niño pequeño al que le asustaba la oscuridad, que tenía sueños. Ahora es usted quien le lleva oscuridad a la gente y pesadillas a los niños. Solo deje que estas personas regresen a sus casas y a sus países. Desaloje a su ejército de sus ciudades y tierras y arrodíllese frente al Rey de Reyes, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Ustedes vieron eso? ¿Ver qué, señor? El monje me cegó mientras hablaba. ¿Quiere que lo encierre, señor? No, lo dejaré ir. Lo dejaré ir.
¿Qué está diciendo, señor? ¿Quedará libre? Sí, su amigo y ellos dos. Todos ellos. Pueblo de Padua, bendito el hombre que nos salvó de la maldad, el hermano Antonio de Padua. Por favor, bájenme. Hermano, ¿estás bien? Te ves pálido. Me siento bien, solo un poco mareado. Y, por favor, no soy yo el que merece sus alabanzas. La palabra de Dios dominó a Celino. Solo soy sirviente de Dios. Yo quiero alabar al Señor por haberte enviado a nosotros, amigo. Construiremos una basílica en tu honor para que la gente de Padua tenga un lugar para orarle a Dios y para agradecerle por salvarnos del enemigo despiadado. Permítame ofrecerle unas tierras cerca de mi castillo en Campo San Piero, no muy lejos de acá. El área es muy hermosa y serena. Sería el lugar ideal para un monasterio franciscano. Usted es muy generoso, pero no puedo. Tomamos esa oferta tan noble. Muchísimas gracias, buen señor. Muchas gracias. Primero se lleva a mi gente y ahora se toma mis tierras. ¿Pero qué sigue, mi oro? No creo que Antonio esté interesado en ese tipo de cosas. Yo no estoy interesado en lo que tú puedas decirme. ¡Ah! ¡Ah! Ese monje se está burlando de mí. Pero yo pensé que... No. Pienses, sin importar qué tan elocuente sea él, esta vez haré que Antonio me pague y que me pague con su vida. No sé por qué prefiere dormir en el establo, pero supongo que es por eso que no soy un monje. ¿Ah? 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 Ese es el árbol de nueces que plantó mi tatarabuelo cuando era joven. Tiene cientos de años. Es muy hermoso. Mis trabajadores hicieron una plataforma pequeña entre las ramas y una escalera para que tú puedas llegar hasta arriba. Déjame mostrarte, Antonio. Lo único que escuchas es el viento y las hojas, y la voz de Dios en tu corazón. Es muy amable. La gente de Padua te ama mucho, Antonio. Dicen que eres un santo. Y yo creo que tienen razón. Por favor, siéntete cómodo de quedarte todo el tiempo que quieras. Tiso, mi amigo, anoche tuve una visión. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que muy pronto estaré... Estas son mis tierras, Celino, y no recuerdo haberles hecho una invitación. No sea tonto. Sus tierras son sus tierras porque yo no se las he quitado todavía. Sí, señor.
Si le hace daño, toda Padua se enfrentará con usted. Alguien dijo, por favor, atraviésame la garganta. El Señor lo castigará de acuerdo al fruto de sus acciones. Él va a prender fuego en sus bosques y... No me diga más, hermano. Le dije que no le temo a su Dios. Su Biblia es un libro muy largo y aburrido para mí. Y su fe es tan graciosa como su corte de cabello. Quiere ir al cielo. Déjeme cumplirle su deseo. ¡La espada me está quemando! ¡Me quema! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, aprendiendo con Jesús, queridos niños, como siempre, porque aquí hay tantas cosas que el Señor nos quiere regalar, nos quiere hacer reflexionar, nos quiere hacer entender y nos quiere hacer aprender. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Justamente por eso, porque nuestra conciencia, queridos niños, tiene que tomar parte de nuestra propia vida, de todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que ser conscientes. Y para eso tenemos que aprender cosas nuevas y cosas lindas de Jesús. ¿Cuál es el tema que hoy nosotros estamos desarrollando y aprendiendo en nuestra catequesis, queridas niñas? La conciencia. La conciencia, y para eso queremos saber qué es la conciencia. Vamos a hacernos la pregunta, la incógnita, y vamos a preguntarle aquí a las compañeritas y a estas niñitas que nos van a explicar qué es la conciencia. Les escucho, queridas niñas. Como ya sabemos, hay unas leyes o principios morales que nos enseñan claramente el bien y el mal, y somos libres de seguirlos o no. Cuando tenemos que ayudar en casa y nos resistimos, sentimos como una voz interior que nos dice: vamos, hazlo, debes obedecer. Si somos tentados a decir una mentira, esa voz nos indica claramente que tienes que decir la verdad. Esta voz interior que nos dice si lo que hacemos está bien o mal es lo que llamamos conciencia, que también habla después de haber actuado. Esto no lo debiste hacer o hiciste bien. Siempre debemos hacer caso a la conciencia porque es la voz de Dios en nuestra intimidad. Pero es muy importante que nuestra conciencia conozca a fondo de la ley de Dios. Si no la conoce, podría equivocarse en muchas decisiones y no podríamos ser felices de verdad. La Iglesia nos enseña a conocer la ley de Dios y el ejemplo de Jesús. Es decir, nos enseña las instrucciones para llevar una vida honesta y buena. De esta manera cumple el cargo de Jesús. Muy bien, queridos niños, entonces aquí estuvimos mirando un poco lo que es la conciencia, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que se nos dice en nuestra mente, lo que se nos dice en nuestro corazón. Lo que está bien, por una parte, queridos niños, que podemos hacer y que podemos siempre hacer crecer para nosotros mismos y para los demás, queridos niños. Pero también nos decía que hay muchas cosas que somos conscientes y que no debemos hacer. Cosas que nosotros tenemos que buscar y procurar hacer mejor. Esto es elemental y fundamental, queridos niños. Si nosotros no nos ponemos con ese deseo de hacer bien las cosas, queridos niños, ciertamente que nunca vamos a conseguir y a lograr nada. Entonces, por eso, queridos niños, ahora de nuevo vamos a reflexionar y vamos a pensar en alguno de los elementos que ellos nos van a decir. Cada uno de ustedes, queridos niños, todos los niños tienen que decirnos y tienen que pensar cuál es el elemento y la cosa más linda que yo tengo que procurar hacer crecer porque soy consciente de que eso me va a ayudar. Eso es lo que queremos, queridos niños, que ustedes vayan pensando, que ustedes entonces, queridos niños, vayan creciendo con esa linda conciencia con sus acciones. Queridos niños, ¿se dan cuenta qué importante es la conciencia? Esa voz interior que nos dice, vamos, vamos, hay que obedecer, hay que hacer eso porque eso es bueno, eso está bien para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ser responsables. Esa es la conciencia, queridos niños, esa voz interior que nos está diciendo que hagamos bien las cosas. Y cuando estamos por hacer algo malo, queridos niños, es la conciencia la que nos llama la atención y nos dice, no puedes hacer, stop, parar, eso no se puede hacer. Entonces, queridos niños, es importante que nosotros reflexionemos y que aprendamos hoy,
hoy especialmente qué significa esto de la conciencia y que nosotros también cuando escuchemos esa vocecita interior la pongamos en práctica, le hagamos caso, queridos niños, a nuestra conciencia que nos habla. Muy bien, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nuestro tema es el tema de la conciencia. Sobre el tema de la conciencia. Muy bien, queridos niños, eso es muy importante, la conciencia, que nosotros podamos ser conscientes de tantas cosas que estamos haciendo. Pero vamos a ver un poco algunas preguntitas, queridos niños, que son muy importantes las preguntas para que nosotros podamos también memorizar y conocer. Vamos a escuchar. ¿Cuál es la primera pregunta, querida niña? Dana, ¿tenemos que hacer caso a nuestra conciencia? Siempre debemos hacer caso a nuestra conciencia porque es la voz de Dios. Muy bien, muy bien. Tenemos que hacer caso a nuestra conciencia, queridos niños, porque ella es la voz de Dios. ¿Qué es entonces la conciencia? Es la voz de Dios. Muy bien, queridos niños, esto es importante. Dios se manifiesta en nuestra conciencia, Dios nos habla a la conciencia. Tenemos que estar atentos a todas las cosas que nos van pasando, queridos niños, porque Dios nos va dictando y nos va diciendo en nuestra cabecita, en nuestra conciencia, si las cosas están bien o si las cosas están mal. Y entonces nosotros vamos a decidir, queridos niños, hacer las cosas siempre bien. ¿Cómo tenemos que hacer, queridos niños? Siempre bien. Bien. Todos juntos siempre tenemos que hacer las cosas bien. Porque eso es lo que nos dicta la conciencia. Nuestra conciencia siempre busca lo mejor para que nosotros vivamos bien también, queridos niños. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, queridos niños, pero ahora, atención, vamos a seguir con nuestra oración de siempre. Vamos a rezarle a nuestro Papito Dios que nos regala su reino. Y ese reino que es justamente de amor, de justicia, para que podamos construir una vida feliz, un reino de Dios, un reino de amor. Decimos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición de Jesucito en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, queridos niños, nos volvemos a encontrar próximamente en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.